Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Desafíos. Es un gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y abrimos este espacio todas las semanas para hablar de los grandes temas de la realidad política, social y en este caso económica del país. Acaba de concluirse el segundo periodo de gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Tenemos algunos indicadores importantes que presentaba el propio presidente en la lectura de su segundo informe de gobierno y tenemos que vincular esto con la coyuntura del país y con una reciente encuesta publicada por Prensa Libre donde se habla no solamente de la inseguridad como la principal preocupación de los guatemaltecos, sino que la economía sigue siendo y es precisamente uno de los temas que también afecta y mucho a la población. Hoy tendremos la posibilidad de dialogar con el responsable de presidir el Consejo Económico y Social para hacer un análisis de lo actuado por la gestión del presidente, por su equipo económico durante estos 2 años de gobierno y también los escenarios que se pueden presentar en este año 2014. Ese es el tema que nos convoca esta noche en Desafíos, este reportaje introductorio y luego sí la entrevista con quien nos acompaña esta noche. Entre luces y sombras, los 2 años de administración de Otto Pérez Molina en el organismo ejecutivo han transcurrido en medio de la polémica y el clamor por una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, principalmente en la seguridad, los ingresos salariales y la desnutrición. Tras rendir su segundo informe de gestión, el mandatario llegó al Ecuador de su administración ofreciendo una disminución sustancial en la violencia, lo que en el mediano plazo representaría una mejora en el ambiente para generar negocios. El mandatario dibujó sus 3 prioridades en los 3 pactos que ha anunciado en los últimos tiempos, y de eso examinaremos ahora en Desafíos los avances reportados por la gestión de Pérez Molina. Exactamente, son algunos de los temas más importantes que el presidente de la República expresaba y daba a conocer en la lectura de su segundo informe de gobierno y hoy vamos a hablar y analizar específicamente cómo está la economía del país, cuáles son los escenarios que se pueden presentar para este año 2014 en todos los sentidos, para las pequeñas y medianas empresas, en relación al crecimiento del empleo y qué ha pasado a lo largo también de estos 2 años. Y me da mucho gusto presentar a un analista muy reconocido en el país y que, por supuesto, desde hace un tiempo preside el Consejo Económico y Social y me da mucho gusto recibirlo esta noche en Desafíos. Gustavo Porras está con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Gracias por Ricardo. acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recordando un poco la función de este Consejo Económico y Social, que según usted me comentaba, durante muchos años lo estuvo trabajando, proponiéndolo, hasta que finalmente se concreta en esta gestión, porque tiene una función muy importante este Consejo. ¿Cuál es? Es la de lograr consensos entre los 3 sectores productivos fundamentales del país organizados a nivel nacional, empresarios, cooperativistas, sindicatos, lograr consensos con relación a políticas públicas y sociales, ser un interlocutor del Estado cuyas opiniones persiguen contribuir y que el Estado, por supuesto, está en la libertad de aceptar o no, de aplicar o no. No es un ente político, pero puede proponer indudablemente al Poder Ejecutivo todas las posibilidades o escenarios o perspectivas en materia económica. En materia económica y social. ¿Y cómo ha funcionado? Porque tratar de sentar en una misma mesa y avanzar justamente más allá de los consensos que se puedan lograr o no en planes de trabajo, ¿cuál ha sido la resultante hasta el momento de este Consejo en estos temas? Bueno, pues lo primero para lograr, digamos, acuerdos entre sectores que tradicionalmente han tenido no solo intereses disímiles, sino que incluso han estado enfrentados, lo primero es generar confianza. Y yo creo que eso ha avanzado desde que se formó un grupo promotor cuya tarea fue elaborar el proyecto de ley que se presentó al Congreso y ha seguido avanzando. Nos hemos reunido regularmente en nuestra asamblea mensual, siempre hemos tenido quórum, hemos completado nuestras agendas, hemos logrado construir la institución, que es una institución pública autónoma y es un proceso también complicado llevarlo adelante, y hemos logrado algunos acuerdos importantes, aunque nos falta todavía mucho camino por recorrer. Antes de entrar de lleno a los indicadores económicos y al análisis puntual, ¿cómo define la relación del gobierno actual justamente con los sindicatos, con la fuerza empresarial, con toda la fuerza laboral en definitiva del país? ¿Está desgastada la relación? ¿Ha sido buena después de aquella necesidad que se generaba al inicio del gobierno de reunirse, de tratar de lograr consensos en algunos temas? ¿Hoy cómo está esa relación? Yo creería que con los movimientos sociales el gobierno ha logrado establecer una relación buena en algunos casos y de coexistencia pacífica en otros. Si uno, por ejemplo, analiza
cuáles han sido los motivos fundamentales de protesta y de movilización de las organizaciones sociales, no han sido en contra del gobierno, sino en contra de determinadas actividades productivas, como por ejemplo la minería, las hidroeléctricas y la economía de plantación. Es decir, ha sido más en una controversia entre lo privado con el sector privado. Obviamente el gobierno ha tenido que ver en esta conflictividad y algún desgaste le ha producido, pero yo pienso que los niveles de popularidad de que goza el presidente y muy significativamente la vicepresidente tienen mucho que ver con esta actitud, digamos, de diálogo que a veces, en mi opinión, llega muy lejos porque diluye la decisión. Gustavo, desde su visión de análisis, contrasta y podemos tomar como elemento la reciente encuesta publicada por Prensa Libre, más allá de esta percepción en relación a dos temas puntuales, seguridad y economía, que resultan las principales inquietudes de los guatemaltecos, también contrasta con esto que usted acaba de mencionar, la imagen de popularidad o aceptación o aprobación del trabajo relacionado con las propias autoridades y miembros del gabinete. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Sigue siendo la principal preocupación? ¿Se cree que no se ha avanzado mucho en esta materia? Sin embargo, ¿se califica bien la actuación o se aprueba a ciertos funcionarios? ¿Cómo relacionamos cuando estamos hablando de una misma encuesta? Pues yo creo que, por ejemplo, en el tema de la economía, efectivamente, digamos un 3.6, 3.7, que es más o menos el porcentaje en que crecerá el PIB en el año 2013, pues no es del otro mundo, pero sí es un elemento importante en un contexto mundial donde hay una depresión económica de los principales socios comerciales de Guatemala, salvo Centroamérica. En fin, muchos países quisieran tener ese porcentaje de crecimiento que es más o menos similar al promedio de América Latina, que está por encima, digamos, de Europa, de Estados Unidos y tal. Entonces, yo creo que no ha habido, digamos, una presión fuerte sobre el tema económico. En el tema de la seguridad, yo creo que es uno de los temas en los cuales el gobierno ha actuado de manera adecuada. Aunque, digamos, la prioridad que creo yo el ministro ha establecido de combatir a las bandas del crimen organizado, como los recursos no abundan y hay que priorizarlos, eso supone desatender delitos que tienen un costo social y político como el robo de celulares, etcétera, que paran, digamos, afectando más al ciudadano que las operaciones del crimen organizado, pero sin duda si una policía y un dispositivo de seguridad se dispersa, no va a golpear en ninguna parte. Yo creo que lo fundamental es golpear al crimen organizado, que es la matriz de la delincuencia en general. Igual me parece a mí muy relevante la valoración positiva del desempeño de la Policía Nacional Civil. Me parece relevante porque es muy difícil lograrlo, porque desde que se constituyó la Policía Nacional Civil, uno de los asesores españoles decía, aun cuando en las estadísticas la seguridad mejore, la percepción ciudadana tarda mucho en percatarse de esa mejora, porque cualquier hecho que ocurra, la situación misma de que para entrar a cualquier barrio, colonia residencial hay talanqueras, todo eso crea un clima psicológico en el cual la gente no percibe que el tema evolucione positivamente. Sin embargo, hay una valoración positiva, como ya dijimos, de la Policía Nacional Civil y del ministro. Hablando de esta percepción y este excelente ejemplo que usted nos da, ¿qué pasa justamente con el tema económico cuando a nivel macroeconómico hay indicadores interesantes? Sin embargo, en esta misma encuesta el 71% de la gente dice que su economía es mala, que no ven buenos pronósticos o buenos escenarios para este año. ¿Cómo podemos explicar esto para la economía doméstica, la de todos los días, ¿verdad? En relación a los precios de la canasta básica, los indicadores de la gente que todos los días tiene que, vivir y comprar? Bueno, yo creo que efectivamente, digamos, hay una desigualdad en la distribución de los ingresos que no se puede ignorar. Las cifras macro pues reflejan una perspectiva global, pero yo también pienso que hay que tener, digamos, cuidado en un análisis sectorial. Yo, por ejemplo, y lo compartimos bastante esta idea en el CES, de que en Guatemala se han desatado dinámicas de economía popular que son fundamentales,
que en muchos casos no dependen de políticas públicas, sino, por ejemplo, el impacto que ha tenido el envío de remesas, que no es simplemente fomentar el consumo de los familiares acá, sino propiciar, por ejemplo, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que usted mencionaba, los nuevos cultivos de exportación, el hecho de que hoy, aunque por ejemplo haya en puertas una terrible crisis del café, pero por ejemplo los productores de café, que antes el 98% eran grandes fincas, ahora un 35% son pequeños productores que exportan también. O sea, digamos que la forma de distribuirse el ingreso global se ha modificado y a nivel popular, digamos, hay emprendimientos muy importantes, muy significativos. Yo lo que siento que más se ha visto golpeado es la clase media urbana, de la clase media media, digámoslo, por decirlo así, la clase media baja. Yo siento que es donde, por ejemplo, el tema fiscal impacta realmente. La reforma fiscal es, en esencia, un incremento a los impuestos que paga la clase media, y también, digamos, una clase media urbana que vive en espacios donde también la inflación es más marcada, los precios son más altos que en el área rural. O sea, habría que hacer análisis, digamos, más locales para tener más sectorizados, para tener una idea de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. En instantes hablaremos de aciertos o avances de la gestión del presidente de la República, de su gabinete económico, la relación directa que tienen los indicadores económicos con los indicadores de seguridad, con la educación en el país. Todo esto luego de la pausa con quien nos acompaña esta noche. No se vaya.